La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, soy el profesor Paulo Díaz Espinosa y vengo de la Escuela Jesús Fernández Hidalgo. Hoy realizaremos una clase de lengua y literatura para séptimo año básico. El objetivo de la clase de hoy es aprender a buscar información sobre el tema delimitado que lo vimos en la clase anterior, en fuentes disponibles usando palabras claves en sistemas de búsqueda, biblioteca o internet. Aquí abajo tenemos una ayuda en memoria, cómo habíamos delimitado el tema con la pregunta de investigación. ¿Qué diferencias existen entre la forma de ser de Hua Mulan y la Mujer Maravilla? Bien, las fuentes para investigar, ¿cierto? Las fuentes de información son los soportes donde vamos a encontrar la información que requerimos para nuestra investigación. Acá podemos ver búsqueda de antes y de hoy. En mis tiempos, los que ya pasamos los 10 lustros, nosotros buscábamos en los sicaritos, que eran suplementos que venían con el diario, y la mamá lo iba guardando para que cuando tuviéramos tareas de investigación pudiéramos ahí buscar información. También estaban los almanaques en la casa y en los mejores casos podíamos ir a la biblioteca y ahí había que buscar por tema y cada tema estaba relacionado con un número. Por ejemplo, acá el número 800 estaba relacionado con literatura y retórica. Bien, y entonces con esos códigos nosotros íbamos a la biblioteca y buscábamos la información y nos llevábamos a hacer una pila de libros para la mesa a trabajar y había que trabajar muy calladitos, ¿cierto? Hoy en día las cosas cambiaron gracias a la tecnología y podemos ver en el lado derecho de la pantalla cómo ustedes ahora tienen la posibilidad de buscar información en la red, ¿cierto? En internet. En el primer dibujo aparece la página que presenta la Biblioteca Pública Digital de Chile, donde usted puede completar un formato y ahí accesa y busca la información que usted requiera, ¿cierto? También tenemos la enciclopedia Wikipedia, que es la enciclopedia que está en internet, ¿cierto? También podemos buscar ahí y encontrar la información. O también podemos buscar en las películas, en los cómics, la información que requerimos para nuestra investigación. Si hacemos una comparación, esto es mucho más rápido y hay mucha más información, ¿cierto? Pero aquí la ventaja que podíamos nosotros destacar era que aquí toda la información nosotros la llevábamos escrita, ¿cierto? En un cuadernito y acá a veces se abusa del cortar y pegar, ¿cierto? Esos son los pros y los contras de cómo se investigaba antes y cómo se investiga hoy, ¿cierto? Bien, a continuación vamos a ver nuestra metodología para buscar la información que está dividida en 3 pasos. El primer paso tiene que ver con palabras claves para buscar, ¿cierto? Para buscar nosotros necesitamos definir cierto tipo de palabras que nos permitan orientar nuestra búsqueda. Bien, si nosotros vamos al buscador de Google, vamos ahí en ese espacio a escribir una palabra clave, ¿cierto? Aquí pusimos héroe y al escribir la palabra clave héroe nos va a aparecer debajo un abanico de posibilidades con toda la información que nosotros requerimos, ¿cierto? Para nuestra investigación. Otra palabra que le podemos agregar, como estamos investigando heroínas, ¿cierto? Podemos poner héroes y heroínas y en el caso de Mulan, China, ¿cierto? Y también ahí nos va a aparecer la información debajo de lo que está disponible en la red y ahí nosotros podemos investigar, ¿cierto? Palabras claves. También hablábamos en la clase anterior de que los héroes, heroínas realizaban hazañas, por lo tanto también podemos usarla como palabra clave, la palabra hazaña, y podemos poner hazañas de la Mujer Maravilla y nos va a aparecer entonces la información que está disponible en la red. Bien, entonces ese es como primer paso de nuestra metodología, tener o definir palabras claves para orientar nuestra búsqueda. Segundo paso, luego que ya determinamos nuestras palabras claves, tenemos que definir si la información que encontramos es confiable o no es confiable, ¿cierto? Necesitamos información confiable para nuestra investigación porque eso de alguna manera nos va a respaldar lo que nosotros vamos a concluir al final, ¿cierto? Nos sirven las fuentes no confiables. ¿Cómo determinamos cuando la fuente es confiable? Bien, nosotros buscamos un texto y si encontramos que ese texto tiene citas textuales, que están apoyados, ¿cierto?, con otros textos y que le podemos hacer un seguimiento, ¿cierto?, y vamos a encontrar que realmente William Moulton, que es el creador de la Mujer Maravilla, dijo eso que está indicado ahí. Nosotros vamos a pinchar en la red, ¿cierto? Y nos va a arrojar que lo dijo en una entrevista en el año 1943, ¿cierto? En American Scholar. Bien,
Por lo tanto, hacemos un seguimiento y eso nos demuestra que la información que se está presentando es fidedigna, ¿cierto? Y fidedigna quiere decir que es digno de creer, ¿cierto? También, ¿cómo podemos también determinar que una información es confiable? Podemos ver, por ejemplo, acá la leyenda de Mulan, que fue una información que encontramos que viene de un centro de cultura asiática. Podemos investigar esa organización y vamos a ver que realmente esa organización se dedica a investigar, ¿cierto? Se dedica a enseñar idiomas y que tiene un reconocimiento, ¿cierto? Entonces, la información va a ser confiable y fidedigna, ¿cierto? Digno de ser creíble cuando tenga un autor o una institución reconocida, cuando se puede hacer un seguimiento con citas y esté respaldada entonces con el conocimiento. Entonces tenemos dos pasos. Primero, palabras claves para la búsqueda y luego determinar si la fuente es confiable. A continuación, tenemos que pasar entonces a buscar la información. Y aquí, para buscar la información, tenemos que recordar necesariamente nuestra pregunta de investigación. Bien, acá ya la puse en un faro porque es la luz que va a iluminar nuestra investigación y tenemos la pregunta: ¿qué diferencias existen entre la forma de ser de Hua Mulan y la Mujer Maravilla? La información que estamos buscando tiene que dar respuesta a esta pregunta o entregar información para poder responderla. Sometámosla a análisis. Veamos, esta información que aparece en el lado derecho de la pantalla fue la que yo encontré buscando, ¿cierto? ¿Qué dice, por ejemplo, de Hua Mulan? Dice, voz en inglés, Min Na Wen, y Lea Salonga cuando canta. Luego dice doblaje en España, Eva Díaz voz, María Caneda canto. Y luego dice doblaje en México, Maggi Vera voz, Analí canto. Bien, esta información justamente me habla de Hua Mulan. Pero, ¿me responde algo a esta pregunta? ¿Me entrega información para responderla? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Por lo tanto, dedito para abajo y la descartamos como información porque no me sirve para mi investigación, ¿cierto? Veamos la siguiente. Personalidad de Mulan. Encontré este fragmento de información y dice, es atípica, o sea, fuera de lo común, a los anteriores papeles femeninos en las películas de Disney. Es una joven bella, valiente, autosuficiente. ¿Ya? No necesita a nadie, ¿cierto? No depende de nadie. Y no se centra en el matrimonio, o sea, no es de esas chicas que está pensando en casarse. ¿Bien? Asimismo, no se ajusta a las expectativas de una muchacha china de la época que son elegantes, discretas y tranquilas. Por lo tanto, yo determino, esta información me responde mi pregunta de investigación, me entrega información y veo que sí, ¿cierto? Porque me está hablando de cómo es Mulan, su forma de ser. Bien, por lo tanto, yo pulgar para arriba y la selecciono como información importante para mi investigación. Luego encontré el siguiente fragmento que dice, allí el capitán Steve Trevor tuvo un accidente aéreo donde logró apenas aterrizar su aeronave cerca a la isla. Fue encontrada vivo, pero inconsciente. Diana, que es la Mujer Maravilla, lo encontró junto a una compañera amazona. Diana lo cuidó hasta que sanó, pero terminó enamorándose de él. ¿Se dan cuenta cómo este fragmento me está hablando de Diana, la Mujer Maravilla, y me dice que cuidó a una persona que estaba herida, por lo tanto podemos inferir que es solidaria, ¿cierto? Y además le gustó y se enamoró de él, ¿ya? Y en este caso entonces tenemos información que nos está hablando de la forma de ser de Diana, la Mujer Maravilla, por lo tanto pulgar para arriba la seleccionamos y nos sirve para responder la pregunta de investigación, que es la que va a guiar toda nuestra investigación. Con estos dos aspectos que tenemos destacados aquí en nuestro fragmento ya podemos ver algunas diferencias entre Hua Mulan y la Mujer Maravilla, ¿cierto? Bien. A continuación, el tercer paso que tenemos que hacer para buscar nuestra información es, una vez que la encontramos, tenemos que ordenarlas en fichas como esta que aparece aquí en pantalla, ¿cierto? Luego que determinamos la confiabilidad y utilidad de la información, la vamos a registrar en una tabla como esta. Podemos hacer 3, 4 tablas para nuestra investigación y poner aquí toda la información que encontramos. Bien, expliquemos esta tabla, veámosla. Esta tabla tiene fuente donde vamos a anotar el autor, el sitio web, el libro y la editorial. Esta información me va a servir para después, cuando yo presente la información, preparar lo que es la bibliografía, ¿cierto? E indicar claramente al lector de mi información de dónde yo obtuve la información. Bien, y eso va a validar también el trabajo que yo voy a presentar. La información importante, muy breve, la escribo en esta parte, ¿cierto? Acá dice, la lista del ejército ocupa 12 rollos, esto es de la balada de Hua Mulan, y el nombre de su padre figura en todos ellos, el padre de Hua Mulan. No hay un hijo mayor para el padre.
un hermano mayor que Mulan. Yo iré a comprar caballo y una silla, yo acudiré a luchar por nuestro padre. Fue la decisión de Mulan, ¿cierto? El padre de ella lo estaban llamando a la guerra, ya no había otro varón en la familia, excepto la hija, ¿cierto?, que no podía ir a la guerra porque las mujeres en ese entonces no iban a la guerra, pero Hua Mulan toma la decisión de ir a la guerra en lugar de su padre. Entonces, aporte a mi investigación, según la información que yo les acabo de leer y presentar, Mulan quiere mucho a su padre porque está dispuesta a sacrificarse por él, ¿cierto?, yendo a la guerra en su lugar. Es muy valiente, ¿cierto? Y acá lo señalamos. Bien, y también podemos decir que quiere mucho a su padre. Estas fichas nos van a servir entonces para ordenar la información que vamos encontrando y así después fácilmente poder recuperarla para la siguiente etapa de esta investigación ya presentar el informe de la investigación. Bien, acá el autor es Yang Wei, ilustrador, Wang Yan, traductor. Ellos son los que presentan esta información, no son los creadores porque Hua Mulan es una leyenda china. Bien, acá está la dirección del sitio web, el libro Hua Mulan, la magnolia más dulce de China, perdón, y la editorial Los Libros de Yang Wei, Ediciones Combinadas. Bien, entonces toda la información la ordenamos en estas fichas. Para terminar, en nuestra síntesis, acá tenemos un plano general de la clase anterior y de esta clase y también la que viene en la próxima semana. Bien, acá presentamos nuestro objetivo de aprendizaje 24, que es un objetivo de lengua y literatura para séptimo año básico, que básicamente habla de realizar investigaciones. Bien, luego tenemos acá descrito lo que hicimos en la primera clase, que fue delimitar el tema de investigación y los aspectos que tuvimos que seguir, los pasos. Ustedes queda aquí en el video, ustedes la pueden revisar, ¿cierto?, para que después puedan aclarar esta metodología. ¿Qué vimos hoy día en la segunda clase? Aprender a buscar la información, ¿cierto?, sobre nuestro tema delimitado, con la información, la fuente disponible, usando palabras claves y todo el procedimiento que yo les he señalado, ¿cierto? Número 1, orientar búsqueda con palabras claves, que para nuestra investigación determinamos que eran héroe, heroína, hazaña, y en la 2, determinar confiabilidad de la fuente. Bien, 3, y por último, registrar la información en ficha de investigación. En la próxima clase vamos a redactar las conclusiones de esta investigación. Bien, yo creo que ustedes pueden tener algunas dudas, algunas consultas, y yo voy a tratar de anticiparme un poco para que esto quede claro, ¿cierto? Acá están ustedes, ¿cierto?, con algunas dudas, ¿ya? Y puede que algunas preguntas les surjan, como cuándo la información es confiable, y ahí tenemos la respuesta. Cuando está escrita por un experto en el tema, presenta citas que indican dónde se obtuvo la información, ¿cierto? Viene de una editorial, una institución o un sitio web reconocido. Bien, otra pregunta que les puede surgir es por qué hay que buscar en ellas, ¿cierto? Porque asegura información fidedigna, ¿cierto? Digna de ser creída. Luego también otra pregunta, ¿para qué sirven las palabras claves, ¿cierto? Para orientar la búsqueda de la información. ¿Y por qué debo registrar la información en fichas de investigación? Para ordenar la información y recuperarla fácilmente. Bien, amigos, amigas, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro y si tienen algunas consultas, algunas dudas, pueden consultar en el correo que se señala ahí en la pantalla. Cuídense mucho, me despido, que estén muy bien. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.